Hola tribu, bienvenidos a otra serie, como si no tuviese ya suficientes series, pero esta serie la llamo lo que es la ciencia de la conciencia, lo cual rima bien bonito. En esta serie lo que quiero es aprovechar el espacio para crear una lista de reproducción de temas que son mal comprendidos, por así decir, de nuestra investigación de la realidad. Y la razón por la cual estoy utilizando la palabra ciencia aquí es porque, de hecho, esto como video introductorio voy a utilizarlo para explicar un poco lo que significa la ciencia en mi vocabulario, al igual que otros términos que son importantes siempre tener en cuenta para saber a qué nos referimos, a tener una buena definición que no existe en nuestro vocabulario o diccionario común, pero que es necesario para nosotros como investigadores de la realidad como tal. La razón por la cual he decidido sacar esta serie es porque en conversaciones continuas con muchas personas me he dado cuenta de que existen muchas concepciones erróneas de lo que es la realidad. Ahora, yo no soy una autoridad para decir qué es erróneo, eres tú. Y por eso es que esta ciencia se basa en tu experiencia. Ciencia, experiencia y conciencia, todo rima. Y en esta experiencia que es tuya en realidad, tú puedes comprobar esto. No es algo que yo, por ser una autoridad, lo quiero implementar en ti o te lo quiero imponer. Simplemente te quiero invitar a que si tienes la capacidad de poder intuitivamente estar de acuerdo con ciertos conceptos, entonces vas a encontrar una disonancia cognitiva con lo que estás viviendo. Y ese es mi propósito aquí. He notado muchísimos términos que se utilizan y que se siguen generando estos tipos de temores innecesarios por no entender la conexión real, absoluta, lo que llamamos la verdad suprema de que todo es conciencia. Y ese es el modelo de pura conciencia. Lo único que hay es conciencia. Ahora, para aprovechar este video y hablar de términos importantes, vamos a demistificar lo que nosotros conocemos como ciencia. La ciencia es algo que en nuestro vocabulario es sinónimo de ciencia institucionalizada, donde esta institución de la ciencia ha creado una especie de religión. Y esta religión científica es lo que se conoce como cientificismo, donde se crea una especie de fanatismo muy fuerte para defender lo que es la visión de la realidad basada en experimentos constantes y teorías e hipótesis. Todo esto termina siendo inservible y mi propósito en esta serie no es hacer una crítica o desmentir lo que es la ciencia. Del mismo modo como ahorita yo no necesito hacer videos para desmentir lo que es la religión. La religión se ha expresado por lo que es, se ha revelado por lo que es y la gente sabe que es algo institucionalizado. La ciencia que conocemos basada en el materialismo también se ha institucionalizado y por ende no tengo que gastar tiempo ahí. Lo que sí quiero invertir este tiempo es en decir que la diferencia entre cuando yo uso la palabra ciencia o científico en este contexto, vamos a utilizarlo fuera de ese entendimiento de lo que es la ciencia materialista institucionalizada y lo vamos a usar más bien dentro de lo que es su raíz y su fuente. ¿Cuál es su raíz y su fuente? La filosofía. Para no extender muchísimo lo que es esta explicación, pero importante, tenemos que saber que la ciencia como la conocemos fue una especie de vía de escape de lo que era la religión en aquel entonces, hace 200, 300 años, donde esta religión era tan imponente que algunas personas dijeron, al diablo con eso, no me interesa tu religión, voy a empezar a investigar filosóficamente la realidad, como se hacía en antaño. Y la religión empezó a perder ese poder. De ahí se empezó a desarrollar esta ciencia empírica, donde no creemos en algo, sino que lo comprobamos en la realidad. Y yo diría que el final el epítome de toda esta ciencia filosófica llegó aproximadamente hasta principios del siglo XX, que fue cuando tenemos a los patriarcas básicamente de nuestra ciencia institucionalizada ahora, pero que se obvia cuáles eran sus filosofías. Y la mayoría de ellos, y no todos, entendían y sabían que la conciencia era la base de esta realidad.
pero como no se podía investigar, salvo dentro de lo que ellos mismos sabían que era la ciencia desarrollada en el Oriente, se dedicaban a estudiar la ciencia material. Lo cual fue y sigue siendo un estudio muy bonito. Fuera de la ciencia institucionalizada, tenemos una ciencia o tenemos científicos que están estudiando esto desde la conciencia. Así que todo esto está resurgiendo, así como decae la religión y decae la ciencia institucionalista, empieza a surgir una ciencia mucho más filosófica y una espiritualidad también mucho más filosófica, no dogmática. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esa es la ciencia que realmente estamos utilizando, nos enteramos de que la ciencia en realidad no es más que un aspecto de nosotros de querer estudiar la realidad. Nuestra manera de estudiar la realidad debe ser empírica. La palabra empírico quiere decir que se puede comprobar en nuestra experiencia, se puede repetir y se puede ver. Es un axioma. Y ese axioma lo vamos a encontrar en nosotros mismos, en nuestra propia experiencia. No dependemos de un experimento específico ni de una persona muy avanzada, sino de nuestra propia experiencia. Por eso es que la palabra ciencia la utilizo para decir una manera de explorar lo que es la física, eso es lo que es nuestra física común y ordinaria. Tenemos la ciencia metafísica, la cual es algo que muchas personas se han metido a explorar y es fantástico también porque ambas ciencias exploran dos partes de nuestra realidad, pero nunca ninguna de las dos pueden explicar nuestra realidad. Para eso tenemos la ciencia de la conciencia, porque la conciencia, siendo la base de todo, bifurca lo que es la realidad entre algo físico y metafísico, para poder experimentarse a sí mismo. Entonces, una de las cosas que noto en este proceso es que así como se ha creado mucha distorsión, por utilizar un término favorito de nosotros, se ha creado una desviación, una degeneración de lo que es el estudio de la física, de lo que es nuestra supuesta materia o lo que conocemos como materia, solidez y todo lo demás. También se ha creado una degeneración en el estudio metafísico. Y entonces en ambos existen muchas concepciones erróneas precisamente porque ambos estudios, el físico y el metafísico, así como hay entidades científicas, hay entidades metafísicas de la ciencia metafísica que empiezan a crear estas malas concepciones porque obvian la base y el fundamento de que todo es conciencia. Y en muchos casos, sobre todo en la parte metafísica porque se dice espiritual, que es espiritual, o se le atribuye eso espiritual a la metafísica, lo cual no es cierto, se hace una suposición de que sí, todo es conciencia, pero hay que estudiar esta realidad. Es lo mismo que está ocurriendo o que ocurrió a principios del siglo XX al decir, sí, todo es conciencia, pero hay que estudiar la realidad física porque esto es lo que nos afecta a nosotros. Y ahí es donde está el error clave, porque cuando decimos nosotros estamos utilizando un pronombre que no existe, porque lo único que existe, y aquí es donde abogo simplemente a la realidad suprema que todos podemos admitir y entender, que es que todos somos uno. Y esto yo sé que suena cliché, se utiliza muchísimo ahorita, pero es la base fundamental, lo que significa sentir que todos somos uno. Si esto está en contraste a aquello que estamos investigando, es inválido, porque estamos suponiendo algo que es un ser separado, que es lo que se investiga, ya sea en el lado físico, como este cuerpo que va a morir y se disuelve y ya no pierde conciencia y toda su mente se disuelve, como se dice en la ciencia física, o en la metafísica, donde se dice que somos un cuerpo de luz, que está en evolución y todo esto. Y ahí se crea, por supuesto, una aglomeración de ideas, conceptos, pensamientos, identidades, que supuestamente son eternas. Eso es falso. Lo único que existe es conciencia. Así que uno de los objetivos míos aquí, en esta serie, es desmitificar lo que es estos estudios metafísicos que se han llevado a un extremo de pensar que se puede elaborar un modelo, digamos, real, obviando que todos somos uno, obviando que estamos en una sensación real, intuitiva
de unidad. Que la percepción sea de separación no invalida el hecho de que todos sintamos que somos uno. Simplemente tenemos que lidiar con esa sensación de separación, y en esa sensación de separación es únicamente que se puede estudiar la física y la metafísica. Ninguna de las dos se pudiera estudiar si no tuviésemos una mente finita. Porque el infinito no puede verse a sí mismo. El infinito necesita comprimirse en algo finito para poder experimentar aspectos finitos de sí mismo. En pocas palabras, necesita comprimirse en distintas mentes para poder verse a sí misma. Pero la mente nunca puede ver el infinito, y el infinito nunca puede ver la mente. Existe una separación. De nuevo, esto es parte de un estudio mucho más profundo, pero es algo que se puede comprobar y se puede entender. Tan simple como eso. El infinito solamente conoce lo infinito, y lo finito solamente conoce lo finito. Es necesario. Entonces, en esta exploración, sabiendo en nuestra raíz que realmente somos infinitos, es que podemos explorar la realidad de una manera supremamente real. No es porque yo lo diga, no es porque las palabras suenen autoritarias, sino porque todos lo podemos comprobar. Hay una realidad absoluta, que es que somos una unidad. Pero el científico físico y el científico metafísico tiende a obviar eso, tiende a discriminar en esencia el hecho de que eso existe, y explora la realidad a su gusto, creando siempre desde el ser separado. Y eso es un problema. El problema es el siguiente: se crean malas concepciones de la realidad, errores por completo de lo que es percibir la realidad metafísica, que es a donde realmente voy a ir con esta serie. Esas malas concepciones metafísicas que existen, que nos hacen sentir siempre en contracción y en separación, nos limitan siempre la percepción no dual de la realidad. Y en esa siempre vamos a encontrar miedos, discriminación, separación, rechazos, odios, juicios, etc. Esos son los síntomas claves de un ser separado que existe en el estudio metafísico. Y esa diferenciación es lo que causa nuestros problemas de sensación de ser. Esa sensación de separación que únicamente ocurre cuando utilizamos el pronombre yo y él, o aquí y allá, para poder referirnos a la realidad suprema. Y no nos damos cuenta de que podemos y tenemos que ser, como buenos científicos empíricos, siempre partir desde la sensación de unidad, que es nuestra intuición suprema. Entonces, en esencia, esta serie va a ser para aquellos que realmente, intuitivamente sientan que sí, somos uno. Ahora, si ya tú vives desde la unidad, fantástico, porque vas a poder entender todo esto de una manera súper simple. Y si no vives desde la unidad, mejor todavía, porque esto va a hacer que te liberes de muchísimas de esas concepciones erróneas en lo que te ha instruido a través de muchas personas que hablan de la metafísica desde un punto de vista que continúa creando este ser separado. Y este ser separado, por naturaleza, puede explorar la realidad como nuestros científicos han demostrado en la física, en el mundo físico, pero siempre con el temor o algún tipo de discriminación o separación. Y en el lado metafísico se crea la ilusión de que también es infinito. La metafísica, lo que es el tiempo-espacio, para los que saben este término, el tiempo-espacio no es infinito. Lo único infinito que existe es el creador, y la conciencia es el ojo por el cual ve este creador su propia creación. Entonces, con esto, armados con esta ciencia de la conciencia, no tenemos que adentrarnos en la metafísica o en la física para poder entender esta realidad, sino que adentramos en nuestra propia experiencia, la cual es permanente, para poder explorar ambas, sin generar ningún tipo de temor, separación, rechazo, juicio, etc. Y ese es mi propósito aquí, porque una vez más, mi posición es notar que hay siempre como una especie de brecha dentro de lo que es la disonancia cognitiva de las personas, es decir, yo admito que todos somos uno, pero hay que tener cuidado con.
y hay que hacer esto en favor de, porque la mente polarizada siempre va a crearse un ideal de que algo debe existir y va a querer actuar sobre ello. La mente en sensación de separación, que es lo único que conoce, va a querer generar estos temores naturalmente, porque una mente polarizada lo que hace es decir, esto es bueno, eso es malo, hay que evitar aquello. Y es un proceso natural en el ser humano, sobre todo en el ser humano. Por eso que estas enseñanzas no duales son no por ningún elitismo ni nada, sino simplemente podemos revisar qué es lo más supremo que podemos buscar. No tiene que ver nada con misticismo, ni con querer ser autoritarios, ni nada. Es porque sabemos que si podemos ver todo como uno, no tenemos nada que temer, no tenemos ningún tipo de problema. Y esta es la sensación del místico como tal. Si tenemos este conocimiento, ¿por qué desviarnos hacia otros que siguen contrayéndonos en un ser separado? Ese es mi propósito aquí, porque esa brecha la sigo encontrando en muchísimos y muchísimos términos que se utilizan para describir la realidad metafísica y quién tú eres y tu origen y todo esto, que me parece que debe ser colapsado para aquellas personas, me parece que puede ser colapsado para aquellas personas que se sienten en resonancia con lo que es la unidad del ser. Aquellas personas que intuitivamente saben que son uno, pero que continúan teniendo confusiones y temores y rechazos, juicios, etcétera, porque no ven la realidad desde este punto de vista. Uno de los términos que para mí es importantísimo definir es lo que es aceptación. Una mente polarizada no puede aceptar todo, porque como ya expliqué, está polarizada hacia un lado, creando bienestar, malestar, positivo, negativo, bien y mal. Esta mente polarizada, o viendo desde la mente polarizada, tenemos ese problema básico, fundamental. La palabra clave aquí es algo que va a ser nuestra herramienta esencial como científicos para poder explorar esta realidad desde la sensación empírica de yo soy. Y esa herramienta fundamental es lo que llamamos amor incondicional. Sin el amor incondicional no podemos entender esta realidad. Pero ¿qué significa amor incondicional? Para que lo vean de otra manera y poder aclarar términos que siguen siendo problemáticos para nosotros, aceptación. El espacio tiene amor incondicional por todos los objetos. En pocas palabras, tiene aceptación de los objetos. El espacio no se contrae para algunos objetos específicos y los discrimina, o se expande para otros. Eso sería un espacio polarizado. Y no existe tal espacio. Lo único que existe es espacio. Este espacio contiene todos los objetos. Pudiéramos discriminar y decir hay objetos buenos y objetos malos, pero el espacio los contiene. Es amor incondicional hacia los espacios, o hacia los objetos en realidad. Y esa diferenciación la hace la mente polarizada, por supuesto. Ese espacio o aceptación es nuestra naturaleza. Por ende, mientras nosotros estemos polarizándonos hacia cualquier tipo de objetificación, si puedo utilizar un término aquí inventado, hacia objetizar las cosas, comprimirlas, entonces estamos entrando en lo que es la separación, la contracción de la mente. Y una cosa importante es saber que nuestra sensación de separación es real, pero no es nuestra realidad. Hay una diferencia muy grande en saber que la sensación de separación es real. ¿Por qué? Porque nuestro espacio de vida tiene la percepción de separación. Pero sabemos que la percepción siempre nos engaña, ya sea en sueños o en la vida real o en imágenes o lo que sea. Cualquier tipo de percepción es ilusoria. Y esto lo podemos comprobar incluso con nuestros ejemplos más mundanos de decir, creí haber visto que había una botella de agua y en realidad era un tronco de un árbol. Y entonces nuestra percepción nos engañó. La percepción no nos engañó, la percepción contrae simplemente aquello que creemos que es separado. Vean un bebé que todavía no tiene la percepción desarrollada, no sabe diferenciar su mano de la luna. Es tan simple como eso. Y todo alrededor de él es él. No existe un ser separado, ni siquiera una sensación física de cuerpo.
Entonces, cuando utilizamos nuestro entendimiento y la herramienta fundamental, que es amor incondicional, que nosotros aceptamos todo, esa es una verdad suprema. Y esa verdad suprema no se puede violar al decir, tengo amor incondicional, pero, no hay peros. Y en ese momento lo que queda es simplemente contemplar y ver cuál es nuestra sensación de separación ahí. Así que esa es mi intención con esto, porque en conversaciones con muchas personas, como ya dije, me he dado cuenta de que existen demasiados patrones repetitivos de pensar que hay una parte de nuestra realidad que parece estar separada. Y nos seguimos suscribiendo a esa percepción de separación, que no es más que una percepción. Así como cuando vemos en un cuadro que hay una percepción de profundidad o distancia, pero decimos, es una percepción, no es real, no hay distancia, no hay separación, el lienzo es uno solo. Y los colores crean esa ilusión de profundidad. La montaña a lo lejos y la ardilla aquí frente al lienzo. En realidad, la montaña y la ardilla son la misma dimensión, o mejor dicho, sin dimensión alguna. Y eso somos nosotros. Eso es amor incondicional, eso es aceptación, eso es unidad. Y si no lo estamos viendo, tenemos un potencial enorme de liberación hacia estas contracciones que hemos creado. Así que cuéntame si te gusta esta idea. Déjame en los comentarios, porque voy a empezar a hacer estos videos de demistificar aquellos conceptos que sigo escuchando repetitivo en muchas personas, que los sigue haciendo sentir en frustración, en sufrimiento, en separación, en rechazo y como una especie de contracción innecesaria contra la realidad. Porque no es necesario estar contraído contra una realidad que simplemente es espaciosa, y que ese espacio en realidad eres tú. Gracias por ver este video. Espera en el próximo a ver qué tengo preparado. En realidad que tengo uno muy bueno hablando del astral y lo que significa todo esto y cómo se crean estos problemas de identificación con esa conciencia que viaja el astral. Así que, una vez más, gracias. Déjame en los comentarios ahí. En la descripción hay bastantes vínculos por si quieres involucrar conmigo, las comunidades, mis propios Patreon y todo lo demás. Todo eso está para seguir expandiendo esta comunicación y estos mensajes de una manera más directa. Así que, bueno, no te explico mucho, todo lo encuentras en la descripción y nos vemos en el próximo video.